Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén mirando. Gracias por su tiempo. En esta ocasión les quiero hablar de qué pasa cuando la gente mala toma el poder. Cuando la gente mala toma el poder, la gente buena en automático se convierten en criminales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una dictadura, hay gente que se opone. Hay gente buena que piensa que está mal que una sola persona gobierne de la forma que se le pegue la gana. Pero son criminales, ya que la ley de esa región, de ese país, indica que el dictador tiene todo el derecho de gobernar. Aunque para los que estamos afuera de esa localidad, lo podemos ver como algo estúpido o algo irracional. Como en Norcorea. En Norcorea solo existe así es el título, amadísimo líder. Y es un dictador. Es un imbécil, es un estúpido, es alguien que solo vela por sí mismo y no le importa si los demás tienen para comer. Como en Venezuela actualmente, con Nicolás Maduro, que él también es un dictador. Se supone que fue elegido democráticamente, pero también hay muchos rumores de fraude. Y además de que ya es la segunda vez que es presidente. O sea, si ya ganó la presidencia, cumplió con sus años y en lugar de dejar el puesto para que alguien más lo ocupe y sea presidente, se volvió a postular y se religió, prácticamente se religió, aunque digan que sí ganó. Estamos en una dictadura con una falsa democracia. Es una falsa democracia decir que tu voto cuenta cuando la persona que está en el poder se va a quedar en el poder y no importan los votos. ¿Qué pasa en Venezuela? Que toda la gente ahora está en una gran pobreza. Y todos aquellos que están en contra de Maduro son tachados de criminales. Pero el criminal en realidad es Maduro. Él es el criminal. Pero es la mala persona que está en el poder. Y cuando una mala persona toma el poder, los demás se vuelven los criminales, la gente buena. Y esto no solo pasa en la política. En el propio Vaticano ha pasado muchísimas veces. Han habido papas que han sido peores que criminales, que han ganado el puesto papal en base de sobornos, de chantajes, de comprar los votos para que los elijan a ellos papas. Que han sido gente horrible. Muchos de los papas han sido horribles. El, el ejército, la fuerza militar del Vaticano, eran los caballeros templarios. Cuando los caballeros templarios se volvieron muy fuertes, muy poderosos, una fuerza muy grande que podía competirle al Papa, ¿qué fue lo que el Papa hizo? Los llamó criminales. Dijo que los caballeros templarios eran malas personas. Y entonces todos los fieles creyentes de la Iglesia del Vaticano atacaron a los caballeros templarios porque el Papa había dicho que ellos eran los malos, cosa que no era cierto. ¿Qué pasa con los Illuminati? Los Illuminati eran personas inteligentes que buscaban las respuestas a lo que ocurría. Temblores, volcanes, tormentas, todo eso. Ellos querían saber por qué ocurrían esas cosas. Y la iglesia, como su filosofía, su básica es Dios lo hizo, Dios lo quiso, fue por Dios y Dios y Dios. Entonces, al ver que había gente promoviendo la cultura, la inteligencia, promoviendo que las personas pensaran, los papas vieron eso como un acto satánico y los llamaron malos.
y dijeron que los Illuminati eran una secta satánica, que eran villanos, que eran criminales. Pero los Illuminati solo querían encontrar la respuesta al por qué. Y los papas tacharon de seres diabólicos a los Illuminati. Incluso ahora, miles de años después, donde la ciencia tiene relevancia, donde la ciencia tiene una voz, la gente sigue pensando en sectas y lo asocia con los Illuminati. Piensa que hay malas personas tratando de gobernar el mundo y piensan en los Illuminati. Que los Illuminati eso no querían, ellos solo querían entender el porqué. Pero cuando un ser diabólico, satánico, se postra en la cúspide de la religión católica, obviamente va a tachar de criminales a todos los demás. A todas las buenas personas va a tachar de malas. Y va a señalar con el dedo y va a decir que ellos son los malos. Y esto pasó y seguirá pasando. El Papa Juan Pablo II sabía que uno de los clérigos de la iglesia mexicana violaba niños. Lo sabía y no los comulgó y no lo enjuició y no lo encarceló. ¿Qué fue lo que hizo? Lo protegió. Sabía que había un violador de niños en la iglesia y lo protegió. En lugar de juzgarlo y mandarlo a la cárcel, lo protegió. Y no hace mucho de eso, 30 años más o menos. Incluso a estas alturas, gente mala ha estado en la silla del Papa, que supuestamente es el emisario de Dios en la tierra. Y yo me pregunto, si una mala persona está en la silla papal, ¿de verdad es el emisario de Dios? ¿O es el emisario de alguien más? Y esto ha ocurrido a través de la historia. Los dirigentes, los gobernantes, que han sido malas personas, seres prácticamente diabólicos, metafóricamente hablando, han tachado a la sociedad que ha gobernado de ser la sociedad mala, de ser la sociedad villana, de que las personas que buscan la libertad son los malos. Podemos verlo ahora, en México. López Obrador subió al poder y tacha de mentirosos a todos aquellos que con pruebas están en su contra. No directamente en su contra, sino que con pruebas y evidencia han demostrado que lo que dice el presidente no es 100% verdad, que tienen otros datos que el presidente no toma en cuenta, y el presidente, lejos de incluir a todos, analizar todo, se postra en esta es mi verdad y mi verdad es una verdad absoluta. Nuevamente, ¿el presidente López Obrador es una buena persona? ¿O estamos en presencia de un posible dictador? ¿Qué va a pasar cuando los 6 años de su presidencia terminen? ¿México seguirá siendo México? ¿O seremos Venezuela 2.0? ¿Qué pasa cuando un criminal toma el poder? Ya tenemos a Peña Nieto, tenemos a Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría. La masacre del 2 de octubre, ¿quién la ordenó? La ordenó la persona que posteriormente se convirtió en el presidente de México. Antes de ser presidente, él ordenó una masacre contra estudiantes. Y después votan por él y lo convierten en presidente.
Y luego resulta que los estudiantes eran los criminales. Hay que aprender de nuestros errores, hay que aprender de nuestra historia. No podemos dejar que más gente mala llegue al poder. Y si tienen apariencia o filosofía de soy una buena persona y yo vengo a ayudar, no hay que creerles, hay que dudar, hay que ver sus acciones y que cumplan y que después de cumplir se vayan. Porque si cumplen y se quieren quedar y se rehúsan a irse, eso no lo hace una buena persona. Eso lo hace alguien que solo desea escuchar su propia voz y que solo sus órdenes deben ser cumplidas. No debemos permitir que las personas malas sean gobernantes. Gracias por su tiempo.